Discriminación y venganza. La historia de mi boda perfecta. Toda mi vida he vivido bajo la sombra de mi hermana Elena, la hija favorita de mis padres. Desde pequeña, cada momento especial, cada celebración, siempre terminaba siendo sobre ella. Mi pastel de cumpleaños siempre era del sabor que ella prefería, aunque yo lo odiara. Los regalos, las salidas, todo giraba en torno a sus deseos y caprichos. Elena creció siendo una niña mimada que me usaba como su saco de boxeo emocional. Al principio me ignoraba, pero cuando llegamos a la adolescencia, las cosas empeoraron dramáticamente. En la escuela, yo era bastante popular mientras ella se quedó sin amigos. Esto la enfureció tanto que comenzó a inventar historias sobre mí y mis amistades. Mis padres, Carlos y María, siempre creían sus mentiras sin cuestionarlas. Me prohibieron salir con mis amigos porque, según Elena, eran mala influencia. Lo único que me salvó del aislamiento total fue mi familia extendida. Mis primos se convirtieron en mi refugio, ya que mis padres no se atrevían a tratarlos mal como lo hacían con mis amigos. Las cosas se complicaron cuando comencé a tener novios. Elena intentaba seducirlos y luego los acusaba de coquetear con ella. Mis padres, por supuesto, siempre le creían. Cuando llegó el momento de la universidad, mis padres pagaron todo para Elena. A mí me dijeron que tendría que esperar y trabajar, porque no había dinero para mi educación. Pero yo ya estaba preparada. Estudié en secreto y conseguí una beca completa. Fue mi primer acto de independencia real. Años después conocí a Roberto, mi actual esposo. Él es diferente a mí. Donde yo soy tímida, él es directo. Donde yo me quedo callada, él responde. Cuando decidimos casarnos, mis padres y Elena intentaron su jugada más cruel. Querían que mi hermana caminara por el altar antes que yo, vestida de novia, en mi propia boda. Lo que ellos no sabían es que Roberto y yo teníamos un plan. Un plan que convertiría mi boda en el momento perfecto de venganza que había esperado toda mi vida. ¿Quieres saber cómo convertimos su intento de humillarnos en su peor pesadilla? La historia apenas comienza. Nunca olvidaré cómo empezó todo. Mi hermana Laura siempre fue la estrella de la familia, mientras yo era la sombra que nadie quería ver. Desde que tengo memoria, cada momento especial se convertía en su momento, incluso cuando supuestamente era mío. ¿Saben lo que es celebrar tu cumpleaños con un pastel de café amargo porque a tu hermana le encanta, aunque tú lo detestes? Año tras año mis padres fingían no recordar que me provocaba náuseas. Es el favorito de Laura, decían. Deberías aprender a apreciarlo como ella. Las navidades eran otro campo de batalla. Laura recibía montañas de regalos, mientras yo me conformaba con uno o dos paquetes pequeños. Una vez cuando tenía 9 años, mi tía María me regaló una hermosa muñeca de porcelana. Laura la rompió accidentalmente al día siguiente, y mis padres me regañaron por no cuidar bien mis cosas. ¿Alguna vez han sentido que su propia casa es una prisión donde cada paso es vigilado y juzgado? Así era mi vida. Lo más doloroso no eran los regalos ni las celebraciones, sino las pequeñas crueldades diarias. Laura inventaba historias sobre mí en el colegio. Decía que yo robaba cosas de otros niños o que copiaba en los exámenes. Y aunque mis profesores nunca encontraron evidencia, mis padres siempre la creían a ella. Recuerdo una tarde particularmente horrible cuando tenía 12 años. Laura había rayado el coche nuevo de papá con sus llaves, pero convenció a todos de que me había visto a mí haciéndolo. Pasé un mes castigada en mi habitación, mientras ella sonreía satisfecha cada vez que pasaba frente a mi puerta. Las burlas eran constantes. Si sacaba un 9 en matemáticas, Laura presumía su 10. Si me esforzaba en el piano, ella comenzaba a tocar el violín y todos alababan su talento natural. Cada logro mío era minimizado, cada error magnificado. A veces me pregunto si otros han vivido algo similar, ese sentimiento de ser invisible en tu propia familia, de que tu voz nunca es suficientemente importante para ser escuchada. Las cenas familiares eran un teatro donde yo siempre hacía el papel de villana. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Laura nunca nos da estos problemas. Si tan solo fueras la mitad de aplicada que ella. Cada comentario era un pequeño corte que se acumulaba día tras día. Pero lo peor no era el favoritismo descarado,
sino cómo Laura manipulaba cada situación. Era una maestra del gaslighting antes de que yo siquiera conociera esa palabra. Me hacía dudar de mi propia cordura, de mis recuerdos, de mi percepción de la realidad. Sin embargo, hubo un momento que lo cambió todo. Un encuentro casual que me mostró que existía otra forma de vida, que no estaba condenada a ser el chivo expiatorio de mi familia para siempre. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo una simple conversación con un desconocido puede darte el valor para enfrentar años de abuso familiar? La respuesta me sorprendió incluso a mí misma. ¿Saben esa sensación de alivio cuando finalmente alguien te escucha y te defiende? Eso fue exactamente lo que sentí aquel día en la reunión familiar. Todo comenzó cuando mi tía Carmen me preguntó por qué nunca me veía con amigos. Sin pensarlo, respondí con la honestidad brutal que solo tienen los niños. No puedo tener amigos porque mi hermana Lucía no tiene ninguno. La sala quedó en silencio. Mi madre se puso pálida, mientras mi padre intentaba cambiar de tema. Pero mi tía Carmen no lo dejó pasar. ¿Es esto cierto, María? Preguntó directamente a mi madre. Los adultos comenzaron a discutir, y yo me escabullí al jardín con mis primos. ¿Alguna vez han sentido que una simple frase puede cambiar todo? A veces la verdad, incluso cuando duele, es necesaria. La discusión ese día fue intensa. Mis tíos criticaron duramente a mis padres por permitir que Lucía controlara mi vida social. Están criando a una manipuladora y destruyendo a la otra, les dijo mi tío Roberto. Palabras duras, pero necesarias. Por supuesto, cuando llegamos a casa, me castigaron por exponer asuntos familiares. Un mes sin televisión y confinada en mi habitación. Pero algo había cambiado. La presión familiar funcionó como un catalizador. Lucía fue transferida a otro colegio, supuestamente para tener un nuevo comienzo. En realidad, era una forma de separarnos y calmar las aguas. Para mí, fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada por años. Comencé a quedarme después de clase para estudiar con compañeros. Podía ir a algunas fiestas de cumpleaños, siempre que avisara con anticipación. Pequeñas libertades que para otros niños eran normales. Para mí eran tesoros invaluables. Mi madre comenzó a mostrar más interés en mis actividades, aunque siempre con cierta cautela. Solo queremos protegerte, decía, pero ahora había un tono diferente en su voz, como si finalmente entendiera que su protección había sido una prisión. Durante unos meses, todo pareció mejorar. Lucía, en su nueva escuela, parecía más ocupada con sus propios asuntos. Yo empecé a florecer, a sentir que podía ser yo misma, sin constantemente mirar por encima del hombro. Pero la calma no duró mucho. Cuando Miguel apareció en mi vida, mi primer amor adolescente, Lucía regresó con toda su fuerza. Solo que esta vez, sus tácticas habituales no funcionaron como ella esperaba. ¿Quieren saber qué pasó cuando intentó sabotear mi primera relación? Les diré que involucró un diario robado, una mentira elaborada y una revelación que nadie esperaba. Pero esa es otra historia que merece su propio tiempo. Lo único que puedo adelantarles es que aprendí que algunas batallas valen la pena ser peleadas, incluso cuando el oponente es tu propia sangre. Mi vida amorosa siempre fue complicada por culpa de mi hermana Carmen. Cada vez que un chico se interesaba por mí, ella encontraba la manera de sabotearlo todo. La primera vez que me enamoré de verdad fue de Miguel, un compañero de clase que compartía mi pasión por la música. Comenzamos a salir a escondidas, encontrándonos en el parque después de clases. Carmen no tardó en descubrirlo. Un día llegó llorando a casa, diciendo que Miguel la había acosado en el pasillo de la escuela. Mis padres le creyeron inmediatamente, como siempre. No importó cuánto intenté defender a Miguel, explicando que él ni siquiera había estado cerca de ella ese día. La mentira de Carmen fue suficiente para que mis padres me prohibieran verlo. ¿Alguna vez han sentido que su propia familia conspira contra su felicidad? Es una sensación terrible, que te hace cuestionarlo todo. El patrón se repitió con cada chico que se acercaba a mí. David, un vecino que me ayudaba con matemáticas, fue acusado de enviarle mensajes inapropiados. Lucas, mi compañero de laboratorio, supuestamente la había seguido hasta su casa. Todas mentiras.
Pero mis padres siempre tomaban su palabra como verdad absoluta. Lo peor vino cuando llegó el momento de pensar en la universidad. Yo soñaba con estudiar periodismo, tenía buenas notas y había investigado becas. Pero mis padres tenían otros planes. No podemos pagar tu universidad, dijeron. Ya estamos pagando la carrera de medicina de Carmen. La misma Carmen que apenas aprobaba sus materias, pero que según ellos era más responsable. Intenté razonar con ellos, mostrarles mis calificaciones, las opciones de becas parciales que había encontrado. Si tanto quieres estudiar, consigue un trabajo, fue su respuesta. Mientras tanto, veía cómo compraban a Carmen un auto nuevo para facilitar sus estudios. La frustración me consumía. No solo me negaban la oportunidad de estudiar, sino que además me aislaban socialmente. Cada vez que hacía un nuevo amigo, Carmen inventaba alguna historia para alejarlos. Es por tu bien, decían mis padres. Tu hermana solo quiere protegerte. Una noche, después de otra discusión sobre la universidad, me encerré en mi habitación y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si nadie iba a ayudarme, tendría que encontrar mi propio camino. Comencé a planear mi escape en secreto, guardando cada peso que ganaba, haciendo trabajos pequeños. No podía seguir viviendo así, viendo cómo mi hermana destruía sistemáticamente cada aspecto de mi vida, mientras mis padres aplaudían sus acciones. Necesitaba salir de allí, construir mi propio futuro lejos de su toxicidad. Pero, ¿cómo iba a lograrlo sin recursos y sin apoyo familiar? La respuesta llegó de la forma más inesperada, y con ella, mi primera oportunidad real de libertad. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Estaba sentada en mi habitación, rodeada de libros y apuntes, cuando recibí el email que cambiaría mi vida para siempre. Nos complace informarle que ha sido aceptada con beca completa. Mis manos temblaban mientras leía. Durante meses había estudiado en secreto, aprovechando cada minuto de mi aislamiento forzado. Mientras Carmen, mi hermana mayor, creía que estaba castigada en mi cuarto, yo devoraba libros y hacía exámenes de práctica online. ¿Saben lo difícil que es mantener un promedio perfecto cuando tienes que esconder cada libro y borrar tu historial de navegación constantemente? Pero lo logré. No era Harvard ni Stanford, pero era una universidad respetable y, lo más importante, me ofrecían una beca completa, mi boleto hacia la libertad. Sabía que mis padres nunca lo aprobarían voluntariamente, así que tuve que ser estratégica. ¿Alguna vez han sentido que tienen que jugar al ajedrez con su propia vida? Cada movimiento debe ser calculado perfectamente. Esperé al momento adecuado y publiqué la noticia en todas mis redes sociales. Etiqueté a toda la familia extendida, incluyendo a mis tías más chismosas. Mi hija, la estudiante ejemplar, comentó mi tía Lucía. ¡Qué orgullo para la familia!, escribió mi prima Elena. La trampa estaba tendida. Carmen entró furiosa a mi habitación esa noche. ¿Cómo te atreves? Sabes que papá y mamá no te dejarán ir. Pero era demasiado tarde. Con toda la familia felicitando y compartiendo la noticia, mis padres quedaron acorralados. ¿Cómo explicarían que no dejarían a su hija menor aceptar una beca completa? El día que empaqué mis cosas, mamá ni siquiera me miró. Papá murmuró algo sobre la ingratitud de los hijos. Carmen se encerró en su habitación, pero yo me sentía más liviana que nunca, como si pudiera volar. La universidad fue como respirar aire fresco por primera vez. Hice amigos verdaderos. Descubrí quién era realmente sin el peso de las expectativas familiares. Y entonces conocí a Miguel. No era el típico chico que mis padres aprobarían. Tatuajes, piercing, estudiante de arte. Pero tenía el corazón más grande que había conocido. Fue el primero en ver realmente a través de mi fachada de estudiante perfecta. El primero en preguntarme si estaba bien. Una noche, después de contarle toda mi historia, Miguel me miró fijamente y dijo, ¿sabes? A veces la mejor venganza no es devolver el golpe, sino vivir tu vida exactamente como quieres. En ese momento, una idea comenzó a formarse en mi mente. Porque sí, había escapado, pero la historia no terminaba ahí.
Carmen seguía controlando la narrativa familiar. Mis padres seguían creyendo sus mentiras. Y yo tenía un plan. Un plan que involucraría redes sociales, verdades incómodas y, sobre todo, la ayuda de alguien que entendía el poder del arte para contar historias. Lo que pasó después, bueno, digamos que Carmen nunca vio venir lo que se avecinaba. Mi vida dio un giro completo cuando conocí a Manuel en aquella cafetería del centro. Yo estaba revisando documentos de trabajo, absorta en mis pensamientos, cuando él se acercó para pedirme la hora. Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en horas de charla. Y desde el primer momento noté que era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Manuel tiene esa cualidad única de ver soluciones donde otros ven problemas. Cuando le conté sobre la situación con mis padres y Carolina, mi hermana, en lugar de mostrar compasión superficial, sus ojos brillaron con determinación. Esto tiene solución, me dijo. Solo necesitamos ser más estratégicos que ellos. ¿Sabes esa sensación cuando encuentras a alguien que no solo te escucha, sino que verdaderamente entiende tu dolor y está dispuesto a luchar contigo? Es como encontrar un aliado en una batalla que creías estar peleando sola. La propuesta de mis padres llegó tal como Manuel lo predijo. Pagaremos toda la boda, dijeron, pero Carolina debe ir primero en el cortejo, vestida de novia. La sonrisa de satisfacción en el rostro de Manuel, mientras grababa discretamente esa conversación, me hizo entender que el plan ya estaba en marcha. Su hermano Ricardo, abogado de profesión, se unió a nuestras reuniones estratégicas. Necesitamos documentación de todo, insistía. Cada correo, cada mensaje, cada conversación. Mientras yo quería una venganza inmediata, ellos me enseñaron el arte de la paciencia estratégica. Manuel comenzó a jugar su papel magistralmente. Se ganó a mis padres haciéndoles creer que era tan tradicional y conservador como ellos. Les sugería los lugares más caros para la recepción, los mejores servicios de catering, las flores más exclusivas. Si Carolina va a ser la estrella, decía con falsa inocencia, todo debe estar a su altura. Cada vez que mis padres aceptaban un gasto adicional, Manuel me guiñaba el ojo discretamente. El presupuesto se inflaba más y más, mientras ellos, cegados por su propio ego, no veían lo que realmente estaba sucediendo. Ricardo nos ayudó a elaborar contratos aparentemente inocentes, pero estratégicamente diseñados. Cada documento, cada acuerdo, cada detalle estaba meticulosamente planeado para el momento crucial. Lo más fascinante era ver a Manuel en acción. Con mis padres era el yerno perfecto, preocupado por cada detalle de la boda. Conmigo era el arquitecto de una venganza que se construía paso a paso. La paciencia, me decía, es el ingrediente secreto de la mejor venganza. Mientras los preparativos avanzaban, mi corazón latía más fuerte. Los vestidos fueron elegidos, los contratos firmados, los depósitos pagados. Todo estaba listo para el gran día, pero lo que mis padres no sabían era que el verdadero espectáculo apenas estaba por comenzar. ¿Y Carolina? Ella seguía pavoneándose, presumiendo su papel protagónico en mi boda, sin imaginar que cada una de sus acciones solo añadía más leña al fuego que pronto ardería. Ahora, a solo días de la boda, mientras reviso los últimos detalles con Manuel, no puedo evitar sonreír, porque lo que está por suceder en ese altar sorprenderá a todos, especialmente a mis queridos padres y a mi adorada hermana Carolina. El día de mi boda llegó más rápido de lo que esperaba. Miguel, mi futuro esposo, había planeado cada detalle meticulosamente, manipulando a mis padres para que pagaran los servicios más lujosos, mientras fingía que yo no sabía nada. ¿Saben ese momento en que todo parece perfecto, pero por dentro estás temblando de anticipación? Así me sentía mientras me arreglaba en la suite nupcial. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. Como lo planeamos, mi hermana Carolina llegó luciendo un vestido de novia, pensando que podría robar mi momento. La seguridad, previamente instruida, la detuvo en la entrada. Lo siento, señorita, debe haber un error. Ya tenemos una novia para esta boda, le dijo el guardia con toda seriedad.
Pueden imaginarse su cara de shock cuando le negaron la entrada frente a todos los invitados que llegaban. Mi mejor amiga Ana, quien estaba al tanto del plan, comenzó a crear el caos perfecto. ¡Oh, Dios mío! Esa no es Carolina con un vestido de novia. ¡Qué vergüenza!, gritó lo suficientemente alto para que todos voltearan a ver. Mis padres, Eduardo y María, entraron en pánico. Intentaron explicar que había un malentendido, que Carolina solo quería verse elegante, pero nadie les creyó. El vestido blanco y el velo la delataban completamente. Mientras todo esto sucedía, yo caminaba hacia el altar del brazo del padre de Miguel, radiante y serena. Los murmullos y las miradas de asombro de los invitados creaban exactamente el ambiente que esperábamos. «Esto es un ultraje», gritó mi madre cuando finalmente logró entrar con Carolina, quien para entonces estaba al borde de las lágrimas. «Miguel, sé que tú estás detrás de esto». Pero Miguel, interpretando perfectamente su papel, respondió con genuina sorpresa. «¿De qué habla, señora María? Yo estaba aquí esperando a mi novia. No tengo idea de lo que está pasando». Las cámaras de seguridad grabaron todo, por supuesto, pero cuando mis padres exigieron ver las grabaciones, se les informó que eran solo para uso interno del establecimiento. Carolina tuvo que sentarse en la última fila, humillada y furiosa, mientras yo pronunciaba mis votos con una sonrisa que no podía contener. Miguel apretó mi mano, compartiendo nuestra victoria silenciosa. ¿Han sentido alguna vez esa satisfacción dulce de ver cómo la justicia poética se desarrolla frente a sus ojos? Era exactamente así. La recepción fue aún mejor. Cada vez que alguien mencionaba el incidente, mis padres se encogían de vergüenza. Sus intentos de explicar la situación solo empeoraban las cosas, especialmente cuando los invitados comenzaron a compartir fotos en redes sociales. Pero esto no fue el final de nuestra venganza. Miguel tenía preparada una sorpresa más, algo que aseguraría que nunca más volverían a interferir en nuestras vidas. ¿Quieren saber qué pasó después? Les puedo asegurar que la cara de mis padres cuando descubrieron la verdad completa fue impagable. Después de la boda, pensé que todo se calmaría, pero estaba equivocada. Laura, mi hermana, comenzó a bombardearme con mensajes acusatorios, diciendo que yo había arruinado su reputación frente a toda la familia. Mis padres, Antonio y María, también me llamaban constantemente, exigiendo que les respondiera y me disculpara por avergonzarlos en la boda. ¿Saben? A veces me pregunto si otras personas han pasado por algo similar. Ese momento en que te das cuenta de que tu propia familia puede ser tu peor enemigo. Carlos, mi esposo, vio cómo me afectaba todo esto y decidió tomar cartas en el asunto. Una noche, mientras yo lloraba leyendo los últimos mensajes de Laura, él tomó mi teléfono y capturó todas las conversaciones, las amenazas, las acusaciones, los intentos de manipulación, todo. Sin avisarme, Carlos creó un grupo de WhatsApp con toda la familia extendida, tíos, primos, todos, y compartió las capturas de pantalla. «Quiero que vean cómo han estado tratando a Ana», escribió. «Si continúan con este acoso, tomaremos acciones legales por difamación y hostigamiento». La reacción fue inmediata. Mi tía Carmen, siempre la voz de la razón en la familia, fue la primera en responder. Estaba horrorizada por el comportamiento de Laura y mis padres. Mis primos comenzaron a enviar mensajes de apoyo, compartiendo historias similares que habían callado durante años. Laura intentó defenderse, pero cada explicación la hundía más. Sus mensajes anteriores la contradecían completamente. Mis padres, al verse expuestos, primero amenazaron con consecuencias, pero cuando mi tío Roberto, que es abogado, intervino explicando las implicaciones legales de su comportamiento, se quedaron en silencio. Pasaron 2 semanas de tensión absoluta. Nadie sabía qué decir o hacer, hasta que mi abuela Elena, la matriarca de la familia, convocó una reunión familiar sin Laura ni mis padres. Allí, entre café y galletas caseras, la familia decidió que era hora de poner límites claros. La intervención de Carlos fue brillante. Usó sus propias tácticas contra ellos. Al exponerlos públicamente, les quitó el poder que tenían sobre mí. Ya no podían manipular la narrativa a su antojo, porque todos habían visto la verdad.
Desde entonces, el silencio ha sido nuestro mejor aliado. Laura dejó de escribir, mis padres ya no llaman. Carlos y yo pudimos disfrutar de nuestra luna de miel en paz, recorriendo las playas de México sin el peso de la toxicidad familiar sobre nuestros hombros. Ahora, mientras ordeno estas fotos de nuestra boda, me pregunto, ¿por qué tuvimos que llegar a este extremo? ¿Por qué mi propia familia me hizo tanto daño? La respuesta que encontré me sorprendió tanto que necesito compartirla con ustedes. Y así termina esta historia de venganza familiar que comenzó con años de discriminación y terminó con un plan maestro en una boda. Pero ¿saben qué es lo más interesante? No fue solo sobre arruinar el momento de mi hermana, fue sobre recuperar el control de mi vida. Mi esposo no solo me ayudó a ejecutar la venganza perfecta, sino que me mostró que merezco ser defendida. Después de años siendo la oveja negra de la familia, finalmente pude demostrar que el problema nunca fui yo. Ver a mi hermana, la hija perfecta, siendo detenida por seguridad en mi boda mientras intentaba robar mi momento, fue poético. Y aunque algunos dirán que fue cruel, yo lo veo como justicia poética después de 2 décadas de abuso psicológico. Pero ¿saben qué? Esta historia tiene un giro más. Algo que no les he contado sobre el verdadero motivo de mis padres para favorecer tanto a mi hermana. Un secreto familiar que descubrí recientemente y que explica todo el comportamiento de mi familia durante estos años. Si quieren conocer la verdad completa detrás de esta historia de discriminación familiar, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. La segunda parte tiene revelaciones que ni yo misma podía imaginar. Y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que mi venganza fue justificada? ¿O debí simplemente alejarme sin más? Me interesa conocer sus opiniones sobre esta forma de justicia. Nos vemos en la próxima historia, donde les revelaré el secreto que hace que todo este drama familiar cobre un nuevo significado.